Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Seijas y ante todo tengo que dar las gracias por la invitación del segundo simposio venezolano sobre ciudades inteligentes y sustentables, ¿no? Mi exposición versará, como bien lo dice la lámina, cómo desde la OCAP Guayana abordamos la sustentabilidad en aguas potables, servidas y naturales, que, que de alguna manera son las de mi competencia. Dentro de los 20 años que tengo en la universidad, eh, comencé en Escuela de Ingeniería Industrial, donde ya en el año 2004 se planteaba qué hacer con las aguas servidas de la planta de tratamiento de aguas servidas de la universidad. Y se hacían ya planteamientos para simplemente sistemas de riego. Es decir, todo esto ha sido un proceso largo. Luego pasé a dar las cátedras de ecología y sustentabilidad y últimamente, hace 10 años, estudiando las cátedras de ciencias ambientales, ingeniería sanitaria 1, sanitaria 2, los laboratorios de sanitarias como tal. Aquí tenemos una panorámica de nuestro campus, donde tenemos, por supuesto, nuestra laguna del Cisne del Anauco, que en efecto es un hecho para mitigar impacto de escorrentías, que sirve de amortiguador, sobre todo en estos días de grandes acontecimientos hídricos. Tenemos nuestra planta de tratamiento de aguas servidas, que damos soluciones a nuestros efluentes para que vayan al río dentro de las normas establecidas. Tenemos un campus universitario dotado de bosques, caminerías, para mitigar impacto, sobre todo a nivel de islas de calor, ¿verdad? Tenemos nuestros laboratorios que de alguna manera son una herramienta fundamental para el diagnóstico de los impactos ambientales, sobre todo en el sector agua, y lo más importante para la universidad, nuestros estudiantes y el entorno circundante. ¿Cómo damos respuesta entonces a la pregunta, ¿no? Empezamos por darle respuesta de esta manera, ¿no? Abordamos la sustentabilidad desde las cátedras y las competencias a los cuales los estudiantes de la universidad, de alguna manera nosotros nos comprometemos con ese tipo de competencias, ¿no? En el caso particular mío, yo doy las cátedras de ingeniería sanitaria, 2, que eso tiene que ver justamente con el tratamiento de las aguas servidas. Desgraciadamente en Venezuela se decía que el 80% de las aguas servidas no se trataban. Recientemente, en uno de estos foros sobre agua, se llegó a decir que solamente el 5% de las aguas servidas son tratadas. Yo no tengo cómo justificar eso, pero posiblemente sea verdad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un largo camino por recorrer con respecto a las aguas servidas sin tratar, ¿no? Ok, por otro lado, tenemos la parte de la ingeniería sanitaria 1, que tiene que ver con garantizar justamente la calidad del agua potable, ¿no? La calidad del agua potable, ¿no? En la ciudad, ¿no? Son los sistemas de abastecimiento, las plantas, cómo diseñar plantas de tratamiento de agua potable, convencionales o no, pues las típicas, como en el caso nuestro de Toro Muerto, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y distribución. Y luego tenemos los laboratorios de ingeniería sanitaria, que son los laboratorios que justamente nos inducen las variables que de paso tienen que cumplir con la normativa ambiental y nos dicen en qué estado están los ecosistemas, tanto los naturales, tanto como los drenajes o efluentes de planta de tratamiento o el agua potable como tal. Y en función de esos valores,
se toman acciones, ¿no? Bueno, bien, hablar de sustentabilidad normalmente es más de forma que de fondo. Nosotros aquí tratamos de verlo más de fondo que de forma, ¿no? Entonces tratamos de inculcar al estudiante en primera instancia, en los niveles básicos de la carrera, cuarto semestre, esas consideraciones de tipo ecológico, ¿no? Donde está ecología, ambiente y sustentabilidad, ¿no? Donde se le enseña al estudiante cómo son los ecosistemas y cómo es la interacción de los elementos bióticos y abióticos, ¿no? Donde la palabra clave en todo esto es interacción, es flujo, es compartir, es energía, es flujo de materiales, ¿no? Esa es la palabra clave de todo esto. Como en todo proceso, hay que tener un punto de partida, y qué mejor punto de partida, ¿verdad?, que dar a conocer la política ambiental de la universidad. Es decir, la sustentabilidad no está fundamentada en un casco vacío, sino que tiene todo un fundamento, ¿no? Que damos a conocer, ¿no? Le cito, la UCAP tiene el compromiso de promover el uso racional, ya aparece la primera frase importante, promover uso racional del agua, la energía y los insumos requeridos para su funcionamiento, así como el manejo apropiado de sus residuos y desechos, fomentando las prácticas de reutilización. Ya empieza el concepto de, y nos induce un poco el concepto de economía circular, reutilización, recuperación y reciclaje, dando cumplimiento a la legislación vigente enmarcada en su política de sustentabilidad ambiental y otros requisitos aplicables, en pro de prevenir la contaminación, garantizar la conservación y el mejoramiento del ambiente en el campus a través de motivación, sensibilización y formación, que de alguna manera es lo que hacemos en la universidad, tanto desde la parte de ecología, ambiente, sustentabilidad. Tenemos una de ingeniería ambiental, tenemos otra de ciencias ambientales para ingenieros civiles, sanitaria 1, sanitaria 2, laboratorio de sanitarias, ¿no? Entonces, para la motivación, sensibilización y formación de estudiantes, personal y partes interesadas hacia la responsabilidad y la mejora continua. La mejora continua también es un icono que la universidad implementa, sobre todo en la ISO 9000 y en la que estamos a punto de obtener la ISO 14000. La mejora continua de un sistema de gestión ambiental y el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces la sustentabilidad no se decreta, es un proceso en sí mismo, ¿no? Que tiene varias etapas, ¿no? Primero tiene la etapa de definir políticas, luego vienen los compromisos, Recientemente, en mayo de este año, la universidad emitió un compromiso ante el cambio climático de cara al COP26. Bueno, me imagino que todo el mundo sabe lo que es el COP26. Venimos de aquel famoso COP21 en París, donde se implementaron los objetivos de desarrollo sostenible, y de ahí en adelante se comenzó una especie de cruzada en la dimensión ambiental a nivel mundial, ¿no? Entonces, esos objetivos propuestos por la universidad, el primero de ellos es impulsar los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Recuerden que son 17 objetivos, en los cuales el que, en este caso en particular, que yo me dedico al agua, el más referente para mí es el número 6, que dice simple y llanamente agua limpia y su saneamiento. El segundo principio es trabajar con defensores del cambio climático para posibilitar la participación de los países en desarrollos en el proceso del COP26. Es algo así como poner un granito de arena en función de que en noviembre, que eso va a ser creo que en Escocia, nos pongamos de acuerdo en función de
defender que la problemática de cambio climático justamente, estamos inmersos en ella y tenemos que dar soluciones al respecto. Luego dice practicar un liderazgo de servicio que escuche, comparta lo escuchado y luego busque colaborar. Esto es una suerte de integración. Esto es una suerte de que todos tenemos que participar, ¿no? El cuarto es animar a los que se comprometen con los esfuerzos globales de los jesuitas y de la iglesia a acompañar y actuar en solidaridad con los marginados del mundo. Evidentemente que hay una cantidad importante de gentes en el mundo no tan favorecida, donde la intención es acompañarlos. Si bien todo esto viene también con la encíclica papal, también del año 2015, del Papa Francisco, que se llamó Laudato Si, que nos anima a trabajar en un hogar común, en la casa común, ¿no? Finalmente, promover las contribuciones de los pueblos indígenas en la elaboración de soluciones basadas en la naturaleza. Actualmente, a nivel internacional, hay todos unos principios de soluciones basadas en la naturaleza, donde la intención es dar respuestas. Algunos las llaman grises, no de concreto, no solo de concreto, sino soluciones que de alguna manera imitemos a la naturaleza como tal, ¿no? En definitiva, mi reflexión sería, al ver esta posición de nuestra institución, me siento orgulloso de pertenecer a ella y sobre todo comprometido en las soluciones basadas en la naturaleza. Que debemos de aprender de nuestros indígenas. Recientemente, hablando con los estudiantes, llegamos a una conclusión, que el verdadero oro, sobre todo en el arco minero, son nuestras etnias y no el oro como tal. Bueno, aquí damos una serie de herramientas de contexto global para la sustentabilidad. Entonces, todo esto debe estar presente en el ánimo para dimensionar la sustentabilidad, ¿no? En primera instancia, tenemos acá las soluciones basadas en la naturaleza, el agua en el mundo, degradación de los ecosistemas, papel de los ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza en la disponibilidad de agua, soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de calidad, soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de riesgo, soluciones basadas en la naturaleza para la mejora de la seguridad del agua, ¿no? Dar este tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí me planteo una situación problema, por ejemplo, la infraestructura hidráulica sanitaria para la Pan-Amazonia, que la Pan-Amazonia es uno de los recurrentes importantes justamente de Aushal, de las universidades amparadas por la Compañía de Jesús. Ellos tienen, o nosotros tenemos importantes criterios que desarrollar allí. En la Pan-Amazonia, nosotros formamos parte de la Pan-Amazonia. De paso, Guayana y la universidad como tal es la única universidad de la Compañía de Jesús que forma parte de la Pan-Amazonia, ¿no? Entonces hay una serie de herramientas de sostenibilidad a nivel global, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado de los objetivos del desarrollo sostenible, la huella hídrica, definir la huella de carbono. Cada vez que se vaya a hacer cualquier proyecto, habría que comenzar a preguntarse cuál es la huella hídrica, cuál es la huella de carbono, cuáles son las metas Aichi para la biodiversidad. Aichi, bueno, simplemente fue una especie de convenio que se hizo en Japón, en Aichi, Japón, de cómo respetar la biodiversidad, ¿no? Cómo, de alguna manera, impregnarnos del Laudato Si. El Laudato Si tiene un montón de implicaciones, por ejemplo, lo que está en nuestra casa común, el evangelio de la creación, la raíz humana de la crisis, una ecología integral, ideas de orientación y acción y educación y espiritualidad. Yo aquí hablaría la ecología integral, ¿no? Hay que ver la ecología, como bien sabemos, depende de
de tres patas, ¿no? La parte social, la parte económica y la parte ambiental. Pero yo diría que falta otra, que es la parte espiritual, ¿no? Que de alguna manera Laudato Si nos ayuda a conseguirla, ¿no? Luego están estas comisiones de control de la naturaleza, a la cual Venezuela está suscrita en todos sus convenios, simplemente para supervivencia de especies, educación y educación para los ecosistemas, áreas protegidas, y políticas económicas y sociales. Eso está dentro de esta IUCN, ¿no? Que es para control de la naturaleza. Luego, por supuesto, tenemos todos la ley de calidad sanitaria, de agua potable, de vertidos, etcétera. Tenemos el libro verde de la sostenibilidad urbana y local. Tenemos también una serie de leyes como movimientos de tierra, conservación ambiental, que están en nuestras leyes. Y tenemos lo recientemente impartido a partir de el año 19 en los sínodos para la Amazonia, ¿no? O para la Amazonía, donde son recomendaciones de cómo encarar un desarrollo en la Pan-Amazonía como tal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto da un contexto de herramientas globales para comenzar a pensar en una actitud sustentable o sostenible, ¿no? También a los estudiantes le impartimos una serie de metodologías de gestión, ¿no? Este fue un ejemplo de un foro ambiental que hicimos en Guayana Sustentable y utilizamos tipo esto sería una especie de marco lógico, una suerte de marco lógico, donde el marco lógico fundamentalmente se estructura en matrices, si bien esto no es una matriz como tal, pero bueno, podría decirse que es una matriz elíptica, ¿no? Pero lo importante aquí es que se tenga presencia de todos los que participan en la situación problema. O sea, lo importante aquí es que todos los que participan tengan una voz, es lo que pretende este tipo de metodología, ¿no? Los actores, los vemos en azul, los actores son las cátedras, los estudiantes, empresas metalmecánicas, Hidrobolívar, gobierno municipal, gremios involucrados, entes financieros, profesores, comunidad organizada, etcétera, ¿no? Una situación problema que planteamos una oportunidad que si bien en la ciudad pasa como desapercibida, es una situación realmente problemática, ¿no? Es la determinación de las causas del consumo excesivo del agua potable en actividades comerciales, caso autolavados, ¿no? Indudablemente que hay un montón de causas, pero quisimos centrarnos en los autolavados, ¿no? Los viveros consumen, fábricas de hielo, lavanderías, envasadoras de agua. Hubo una época donde las envasadoras de agua utilizaban agua de los entes municipales. Hoy por hoy no lo hacen. Las piscinas, autolavados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la intención es al menos presentar aquí una suerte de marco lógico donde está la situación problema, donde están las actividades en la cual esa situación se ve inmersa y están los actores. Entonces, lo importante era conocer qué opinaba cada uno de los actores. Aquí tenemos solamente el caso de los estudiantes. Entonces, bueno, se planteaban una serie de entradas y una serie de salidas. Una de las entradas decía la falta de normativa en cuanto al procedimiento de manejo de los recursos, ¿no? La no presencia de equipos hidroneumáticos, el bajo precio del agua, etcétera, ¿no? La poca conciencia en la racionalización del consumo, esas serían las entradas. Las salidas o consecuencias de todo eso era el alto rechazo de la comunidad hacia la hidrológica, la baja calidad de agua potable por la intermitencia de suministro, la baja presión en los sistemas de distribución, por ejemplo, ¿no? Esa sería la situación problema donde se listaban las posibles causas de la problemática en la parte inferior, ¿verdad? Y en la parte superior, ¿verdad? Se escogerán las más relevantes y esto se hizo en una mesa de trabajo, ¿no? Esto se hizo una mesa de trabajo. Entonces se planteaba la situación problema,
seguidamente se planteaba la situación deseada, ¿verdad? La situación deseada era minimizar el consumo de agua potable en un 30% en un lapso de 2 años. Eso sería en el sector de autolavados y sobre todo autolavados ilegales. Esa sería la situación deseada. Lo mismo, hay unas entradas y unas salidas, ¿ok? Luego vendría una propuesta de ingeniería conceptual, ¿verdad? Donde, bueno, en líneas generales se diagrama cuáles serían las posibles causas que tienen a bien ese mal uso del agua como tal, y de alguna manera ya se comienzan sobre todo en los autolavados, los autolavados de tipo más industrial, se comienza a plantear la situación del reciclaje o el agua recirculada, mejor dicho, el agua recirculada como tal, ¿no? Pero tomando en cuenta todos los factores que en ella están a bien, ¿no? Por ejemplo, los lodos, hay que ver qué hacer con los lodos se deberían de depositar en un espacio para luego ser retirados no enviarlos al sistema de cloaca como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un balance de masa a proponer. Esta es una propuesta de la ingeniería conceptual. Luego vendría una propuesta de una ingeniería básica, más o menos como sería un esquema en un autolavado, etcétera, cómo instrumentar una serie de procesos: colector de lodo, separación de aceites, agua pretratada, toma de muestras, recicladora de agua, etcétera, ¿no? O sea, sería una propuesta, ¿no? Bueno, y esas son propuestas tanto para autolavados grandes, autolavados pequeños y autolavados portátiles, que de alguna manera habría que también reducir, sobre todo el pequeño empresario a ese nivel, no reducirlo en el sentido de optimizar el uso del agua, suministrándole tuberías con las llaves adecuadas para que esas tuberías no estén las 24 horas drenando agua potable, algún sistema de recolección de alguna manera de tipo móvil que se puede instrumentar para recoger las aguas servidas y los lodos acarreados, para darle una solución a la gran cantidad de autolavados que en líneas generales en Guayana están en este sector, ¿no? Los autolavados de tipo perentorio, de tipo no estructurado, ¿no? Bueno, bien, a nuestros estudiantes también se les da una visión del entorno, ¿no? Una visión del entorno, ¿no? Los diagnósticos de la realidad hídrica para que tenga bien asumir esa actitud de sustentabilidad a la hora de hacer planteamientos en sus trabajos especiales de grado con respecto a qué es la sustentabilidad como un todo, ¿no? Esto es un caso que todos conocemos. En el 2013, el colector de aguas residuales entre los clubes conectadas con la planta de tratamiento residuales, de alguna manera tuvo un percance. El agua del colector está cayendo en la quebrada que existe entre el club ítalo y el club portugués, aproximadamente unos 200 litros por segundo que van directamente al lago sin ningún tipo de tratamiento. Esto pasó en el 2013 y bueno, eso sigue pasando, ¿no? Tenemos también allí, eso era un canal de lluvia, el canal de lluvia de la Quebrada de los Olivos, que venía justamente del sector donde está el supermercado Santo Tomé, ¿ok? Nosotros evaluamos en una oportunidad hace bastante tiempo el caudal y estaba en un orden de 60 litros por segundo. El de 200 litros lo estamos asumiendo, pero bueno, podríamos decir que posiblemente al lago está entrando un promedio de 260 litros por segundo en el lago Macagua sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, este tipo de manejo de visión global también hay que inducir a nuestro estudiante
para que tenga esa actitud a la hora de diseñar una infraestructura dentro de la sustentabilidad, ¿no? Aquí hay otro, este es el ecosistema, este ecosistema circundante al canal de lluvia de los Olivos, ¿no? Eso es otra vez en función de los dos clubes. Ahí entra desgraciadamente no solamente el agua de lluvia, entre comillas, que vendría por el canal de lluvia que viene desde el supermercado, sino que ahora también está allí uno de los 3 colectores que pasan por allí, cae a la quebrada como tal, ¿no? Entonces aquí dice, este es el canal de lluvia de los Olivos, ¿no? Esto es una zona muy emblemática, es una zona digna de analizar en detalle. Aquí hay cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, está la planta de tratamiento residual de los Olivos, esta que está aquí, cerrada desde el 2011, cerrada desde el 2011. Ese es uno de nuestros grandes pasivos ambientales, una planta muy bien diseñada, con lagunas aireadas. Estas 3 lagunas que están acá, en este momento se ven verdes porque, bueno, no están trabajando como tal. Entonces, esta laguna están eutrificadas, por supuesto, pero esta laguna, este sistema, vamos a decirlo, este fue un sistema tremendamente bien diseñado, a tal extremo que este sistema tiene un bypass, ¿no? Actualmente funciona con el bypass, es decir, que el colector de los 3 colectores, hay un colector que va para la quebrada de los Olivos, que ese sí no recibe ningún tratamiento, simplemente va al lago, pero hay los otros 2 colectores entran por el bypass, y van ¿a dónde? A través de una tubería, todo lo que sale por este bypass y lo que saldría de la planta si estuviese trabajando, ellos van a los rápidos del Cachamay, ¿no? Tubería de descarga desde la planta a los rápidos del Cachamay. Resulta ser que hay una tubería que va por debajo del Laughlin. Vean dónde va la tubería por aquí en detalle. Y llega justamente aquí, a los rápidos del Cachamay. Aquí donde está el puente, aquí hay un puentecito, que hay un medidor de nivel. Entonces, llega justamente aquí. Bueno, si lo vemos, uno dice, oye, gracias a Dios que tenemos un ecosistema con un grado de autodepuración tremendo, y el que diseñó toda esta estructura desde el punto de vista sanitario tenía una visión global tremenda, ¿no? Decía, bueno, si esto no funciona, entonces, bueno, vamos a poner el agua servida en los rápidos, porque se supone que en los rápidos el agua está más oxigenada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, para colmo, baja al Cachamay, ¿no? Que todavía se airea mucho más y los procesos de autodepuración aumentan, ¿no? Pero no conforme con eso, esta planta o este sistema estuvo también diseñado que a la hora de, por ejemplo, ciertos efluentes que pudiesen venir por esta quebrada, ¿verdad? Penetran a esta serie. Entonces, una serie de lagunas que están allí. Las lagunas del Laughlin, ojo, son artificiales. La primera laguna es una laguna de filtración o de infiltración de la represa, ¿verdad? Entonces, aquí justamente, si nosotros cuando venimos de regreso desde la llovizna hacia Puerto Ordaz, notamos que aquí hay como una cascada, que es justamente donde cae es un efluente del lago como tal, porque se supone que las aguas se van recostando de la costa, ¿verdad? Y entonces aquí se le da justamente una salida para las lagunas. Estas lagunas, por supuesto, son plantas de tratamiento en sí mismo. Las lagunas tienen un tiempo de retención hidráulica calculado en 21 o 22 días. Entonces, una va trasvasando en la otra. Si notamos, esta trasvasa en esta trasvasa en esta, y finalmente esta trasvasa a los rápidos del Cachamay. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay todo un proceso, ojo, natural no, es artificial en el sentido, pero de alguna manera está muy centrado en esas soluciones basadas en la naturaleza, ¿ok? Donde con un pequeño movimiento de tierra, estos son
los caminos típicos cuando uno podía venir del Cachamay, venía desde el Cachamay y pasaba a la parte de la llovizna, ¿ok? Hoy desgraciadamente por cuestiones de inseguridad no se puede pasar hacia esos lados. Entonces aquí vemos un montón de operaciones basadas en la naturaleza, de la misma manera que la planta. Esta planta como tal pudo haber sido una planta de lodo activado, por ejemplo, y no una planta fundamentada en lagunas, ¿no? En este caso, había dos lagunas aireadas mecánicamente y una laguna de maduración. La laguna de maduración es el único sistema biológico que tenemos para desinfección de material patógeno, para desinfección de material patógeno. Entonces, bueno, aquí hay una buena muestra, que este es un ecosistema, gracias a Dios, con unas ventajas del punto de vista de autodepuración tremendas, pero hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Si exageramos los vertidos, pudiésemos comprometer todo el ecosistema como tal. También nos preocupamos por evaluar dentro de nuestras posibilidades, y no son fundamentalmente, las limitaciones no son del laboratorio, sino de la toma de muestra como tal. La logística de la toma de muestra es compleja. Hasta el año 2009 Delca tenía toda una estrategia de toma de muestra y tenía toda una data. Desgraciadamente ahora estamos a ciegas, no sabemos si ha empeorado, si ha mejorado. Yo no me atrevería a decir que ha mejorado o ha empeorado, pero el problema no es de disponibilidad de laboratorios. Nuestros laboratorios están bastante bien dotados a ese nivel. El problema es de logística, porque ir a tomar una muestra en el río Caroní o tomar una muestra en el río Orinoco, en una oportunidad tomamos muestra con una lanchita, pero con todas unas limitaciones, que si conductividad, turbidez, oxígeno disuelto, temperatura, etcétera, ¿no? Tomamos en el río Orinoco, justamente en Angosturita, tomamos en el río Caroní, que aunque hay grandes diferencias, date cuenta, conductividad 30, 18, la turbidez 28 contra 14, el oxígeno disuelto, por supuesto, hay mucho más oxígeno disuelto en la corriente del Caroní que en la corriente que en la corriente del Orinoco, por aquello de sus de las temperaturas fundamentales en el Orinoco, que son mayores a las del río Caroní, ¿no? Aquí hay una suerte de lagunas que fueron implementadas de hace mucho tiempo, pero cuando vienen las inundaciones, que se quedan dentro del nivel del río, son lagunas que eso no está mal en el fondo, ¿no? Que formen parte, cuando sube el río, formen parte de lagunas rebalseras. Esas fueron lagunas de oxidación que están allí, que habría que retomarlas, sobre todo en la época de sequía, retomarlas a ver cómo las pudiésemos optimizar en un momento dado, ¿no? Otro de los puntos claves es aquí en el Cachamay, porque bueno, se supone que el agua que viene desde Macagua, ¿no? A través tanto de las turbinas, de la parte turbinada, de las turbinas ecológicas, aproximadamente 250 metros cúbicos por segundo, que derivan de la casa de máquina 3, ¿verdad? Para garantizar el caudal ecológico, sobre todo del Parque Cachamay. Entonces es bueno evaluarlas. Incluso nuestra planta de tratamiento de aguas servidas drena justamente aproximadamente 200 metros antes de la cascada como tal, y nosotros tenemos eso siempre en consideración, ¿no? Ok, entonces al estudiante también hay que hacerle saber cómo dimensionar su entorno, cómo es la calidad o los índices de calidad. Tanto aguas arriba, sería el humedal abajo, el Caronoco, ¿no? El Caroní Orinoco, y el humedal arriba sería Macagua como tal, que vuelvo a decir, desgraciadamente en este momento no hay ningún tipo de diagnóstico. Y aquí abajo tampoco, esto es una cosa del año, no sé, del año 2014, creo que fue esto. En el año 2014 hicimos unas pruebas y tal, y esto y lo otro, ¿no? Pero es urgente entonces plantearnos un observatorio de aguas, ¿no?
a nivel regional, un observatorio de agua, tanto en aguas abajo, porque aquí hay zonas bien comprometedoras. Aquí está el río Ure, en el canal de Macagua 1, que viene del Pao, y ahí justamente es donde está la toma de agua para la planta de tratamiento de agua potable de San Félix. Entonces, bueno, de alguna manera estamos comprometiendo también la calidad de agua. Tenemos también una fuerte escorrentía contaminante después de los lados de el cementerio de Chirica, que drenan hacia el Caroní. Hay una serie de problemáticas que pudiésemos abordar, ¿verdad? Con estudios de grados, con planteamientos, etcétera, ¿no? Ya hemos hecho varias propuestas, hay varias propuestas de tesis, sobre todo para la quebrada de los Olivos, la quebrada que está entre los dos clubes. Hay incluso dos propuestas, ¿no? Pero en todos los casos habría que resolver el primer problema, y el primer problema es restablecer el flujo de la cloaca, ¿no? O sea, está bien que nos quedemos con los 60 litros por segundo que vienen por el canal de lluvia, pero jamás y nunca es una opción tratar los 250, ¿no? Eso no sería nunca una opción, ¿no? Bueno, finalmente tenemos una especie de reflexión donde nos planteamos cosas como esta. Impetuoso Caroní, tal vez nunca puedan del todo ennegrecer tus aguas, a pesar de intentarlo. Tal vez nunca entiendan tu pureza, pero sí intentaré decirles a otros que a pesar de todo lo impetuoso que eres frágil, endémico y digno de no contaminar. Y finalmente, nos das esperanza para que te podamos entender, incluso después o muy después de intentar domarte. Bueno, gracias por escuchar a este viejo soñador.